Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega para traerles, pues estamos en mayo, pero es un mayo especial, porque el día 3 de mayo, pues celebramos una fiesta, el arranque de una fiesta, el inicio de una fiesta, nada más que el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que, pues yo de pequeño he podido vivir en mi pueblo. Y extrañamente esa devoción con los años, que prácticamente yo nací con el Vaticano II y sigo aquí con el Vaticano II, he visto cómo esas devociones fueron menguando. Sin embargo, ahora dentro de la Iglesia existe desde hace prácticamente unos 15 años pues una recuperación de esas devociones que nos ayudan a estar más cerca de nuestra fe, a hacer que crezca, pero sobre todo a cultivar e incrementar la caridad cristiana. Y para eso vamos a hablar del Sagrado Corazón. Vamos a intentar recordarles a todos ustedes cómo nació esta devoción y en qué medida esa devoción nos ayuda a todos como católicos. Y para ello, como siempre, nos vamos a nutrir y a basar y a ayudar con Fátima Teresa. ¿Qué tal estás, Fátima? Hola, buenas tardes, Eliseo Javier. Pues encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Bueno, pues gracias por colaborar, como siempre. Bueno, y hoy vamos a hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús es una historia que podríamos decir que tiene como varias partes, tiene momentos especiales. Y lo que demuestra la historia del Sagrado Corazón, que les iremos relatando en otro episodio, que intentaremos entregarles en semanas posteriores, el Sagrado Corazón, como les digo, tiene pues partes y demuestra cómo el avance en la Iglesia no siempre es lineal ni meteórico, sino que prácticamente el Sagrado Corazón fue desarrollándose a lo largo de los siglos, porque no fue sencillo. El Sagrado Corazón comenzó con Margarita María de Alacoque, una monja que, pues estaba en el claustro y tuvo unas visiones. Esas visiones que para ese momento eran muy extrañas, porque era la primera vez que el Sagrado Corazón, que el corazón de Jesús se manifestaba como algo fundamental para que nosotros, los católicos, pudiéramos vivir. Santa Margarita María de Alacoque, una mujer que tenía una formación liviana, ligera, como teóloga, y que si no hubiera sido por un hombre que le acompañó, su confesor, San Claude de Colombier, hubiera sido imposible que la devoción hubiera prosperado. Una vez más nos demuestra que el Señor se basa de pequeñas cosas, de personas que tenemos alrededor, para que los designios, mandatos y, ¿por qué no?, los nuevos caminos que Él nos ofrece para nuestro crecimiento espiritual, pues esté no solamente basado en una persona, sino entre todos. Todos formamos parte de esta fe y de esta Iglesia. Santa Margarita María de Alacoque y San Claude de Colombier, que juntos consiguieron traspasar las fronteras y conseguir que su mensaje llegara hasta el mismo rey de Francia y también hasta el propio Papa. Pero eran tiempos difíciles, eran tiempos en los que el jansenismo era una doctrina que se manifestaba como muy dura, porque era un legalismo que no se podía permitir. Y el planteamiento que San Claude de Colombier expresó dentro de esa especie de recuerdo de las confesiones de Santa Margarita María de Alacoque era simple y llanamente pues aquellas situaciones en las que se presentaba lo contrario, un Dios carnal, el mismo corazón de Jesús. Pero él, San Claude de Colombier, no consiguió avanzar y tuvo necesidad del apoyo de otro gran jesuita que difundió perfectamente esta devoción transcrita en un libro. Fue Galifet el que escribió una obra donde describía y presentaba de forma espiritual y teológica lo que sería más tarde por todos conocidos como el Sagrado Corazón de Jesús. Pero no fue sencillo y la obra de Galifet quedó en el olvido porque no rompió los muros vaticanos. Una vez más, el temor y temblor humano, que no espiritual, del papado se manifestó en el rechazo
de esta pieza fundamental que Galifet intentaba presentar como una parte interesante y, ¿por qué no?, una buena muralla para el janseísmo de esa época, de ese siglo. Pero bueno, pues, ¿qué ocurrió después, Fátima? Bueno, pues es muy interesante porque todo parece que queda ahí parado, pero no, el Señor tiene otros designios y poco a poco los años van pasando. Y prácticamente 60 años después tenemos a un novicio jesuita que se llama Bernardo de Hoyos y bueno, pues ocurren una serie de sucesos que, bueno, se van aconteciendo. ¿Y por qué se acontecen? Bueno, pues porque el Señor se lo indica. Tiene un compañero también dentro de la misma orden que en Bilbao, él estaba en Bilbao y Bernardo de Hoyos estaba en Valladolid. Desde Bilbao le escribe una carta que recibe el 3 de mayo. Por eso El hablamos que compañero el compañero se llamaba Cardaveraz. Cardaveras. Cardeveraz, Cardeveraz. Sí, Es un perfecto, gracias. apellido extraño y que yo creo Cardaveraz, yo creo que ya ha desaparecido casi, casi de la faz de la tierra. Perdón, perdón. Agustín de Sí, Cardaveraz. sigue, sigue. Y resulta que, bueno, pues este señor lo que hace es que le dice, por favor, échame una mano. Tengo que hablar, hacer una predicación durante el Corpus en Bilbao y necesito un libro, que es que ese libro no lo tengo aquí. Y necesito que te vayas a la biblioteca que está en el colegio de San Ambrosio, ahí en Valladolid, y está en latín, que es del año 1726, creo recordar, sí, 1726, y es donde están escritas todas las revelaciones de Margarita María de Alacoque, la gran mística francesa, que escribió Galifet. Este libro está en latín, pero tú no te preocupes, me haces un pequeño esquema, unas notas donde hagas un extracto de todo y con eso a mí me vale. ¿Qué ocurre? Que eso pasó el día 3 de mayo del año 1733. Y entonces Bernardo de Hoyos, también novicio jesuita, empieza a leer, empieza a transformar y siente en su corazón algo que no sabe explicar. Y ahí se queda. Pero él dice que sintió el espíritu y entonces le ofreció al Señor cooperar en todo lo que él estimase. A partir de aquello, el día 4, al día siguiente, 4 de mayo de 1733, Bernardo de Hoyos, beato en estos momentos, empieza a tener visiones místicas y concretamente él lo que hace es acudir a la adoración. Y en la adoración, en ese día, recibe el mensaje de que tiene que aumentar y generar y expandir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la vez tiene que comunicar una serie de dones especiales para todos aquellos que oren y que acompañen al Señor y que tengan esa devoción. Pero claro, Bernardo de Hoyos, ¿qué pasa? Pues que es novicio y como novicio no tiene facultades ni capacidad, es decir, no está reconocido. Y entonces, en otra de las visiones, a partir de ese momento empieza en oración y cuando empieza a acompañar al Señor, pues empieza a recibir visiones, recibe otra visión y le dice que se acompañe del prior de la orden, del prior de los jesuitas, que no es ni más ni menos que el padre Juan de Loyola. Claro, pero aquí lo que ocurre es que existe un problema. Si el padre Juan de Loyola le apoya, perfecto, pero como no le apoye, puede provocar su propia expulsión de la orden. Y entonces, bueno, pues dice, bueno, pues si a mí me lo han dicho así y además el Señor me dice que confíe en su divina providencia, pues yo es que tengo que confiar, en vos confío. Y así lo hizo. Entonces se lo comunica al padre Juan de Loyola y el padre, después de meditarlo, estudiarlo, orarlo, ponerlo en oración, decide que efectivamente todo lo que Bernardo de Hoyos está recibiendo es algo sobrenatural y que lo va a acompañar.
Y entonces, entre los dos, si te parece, comentamos, introducimos ya la parte importante, que es el libro El tesoro escondido. Bueno, lo que tenemos que incorporar a este pequeño relato que nos ha avanzado Fátima, es Sí, que Bernardo de Ellos tenía 21 años. Llevaba 21. 2 años de teología en el seminario, en lo que era entonces el seminario o la casa de formación de los jesuitas. Pero no era todo tan fácil, porque No. el arzobispo de ese momento de Valladolid no estaba muy por la labor de que Bernardo de Hoyos fuera consagrado sacerdote, porque no cumplía las normas. Además, según se relata en una conferencia que les pondremos al final de este vídeo, en la que un historiador relata con perfección, pero además con detalle, su Sí. situación era que necesitaba una dote, Dote. y era Sí. necesario tener dinero para ser consagrado. De alguna forma, lo que se necesitaba era la seguridad económica para que el arzobispado y las necesidades de los sacerdotes pudieran ir adelante. Pero Mm. eso era una condición sine qua non, es decir, si no había dote, no había consagrado. Al final, consiguió Bernardo de Hoyos ser sacerdote a los 24 años. El Pero día 2, perdón, el 2 de enero, el mismo día que la Virgen se aparece en cuerpo en el Pilar de Zaragoza. bueno, y hablando antes con Sí, Fátima, el día 3 de mayo nació Carlo Acutis. Carlos Es decir, Acutis las en Londres. fechas el Sí, cielo las va recogiendo. sí. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que prácticamente Juan de Loyola intentó recoger todo lo que Bernardo de Hoyos iba recibiendo como Visiones. manifestaciones espirituales Mm. en un documento donde Bernardo de Hoyos dictaba, hablaba, aportaba, y Juan de Loyola lo escribía. Juan de Loyola, pues, hizo una labor muy semejante a la que hizo Claude de Colombier con Margarita María de Alacoque, y que Sí. sin ninguno de los dos, la devoción del Sagrado Corazón hubiera sido imposible. Es decir, que podemos ver cómo el Señor se basa en todos nuestros fundamentos humanos para ir trasladando los impulsos, los caminos, la luz que necesitamos. Y el Señor no tiene prisa. El Señor en 1733 a Bernardo de Hoyos le abrió otra puerta que ya había abierto a Santa Margarita María de Alacoque, para que la devoción del Sagrado Corazón pudiera reinar, vivir en nuestra Iglesia Católica. Y en ese momento dirán ustedes, bueno, pues, ¿por qué Sagrado Corazón de Jesús tiene tal fuerza y tal importancia en España? Porque ese sí que es una cuestión importante y fundamental, Fátima. Sí, antes de pasar a eso, sí que me gustaría comentar un tema sobre cómo se escribió, porque realmente Bernardo de Hoyos iba transmitiendo todo y era dictado desde el cielo. Y Juan de Loyola lo que hacía era escribir, pero posteriormente todo era leído de nuevo por Bernardo de Hoyos y no solamente le rectificaba cosas, sino que aportaba cosas nuevas. Pero es muy importante saber que ahí no están las visiones, las quitaron todas. Y las visiones solamente están en 2 libros. Uno, el diario de Bernardo de Hoyos, donde iba escribiendo absolutamente todo, y otro, cuando fallece, ya con 24 años, lo que ocurre es que Juan de Loyola lo que hace es que escribe un libro sobre la vida de Bernardo de Hoyos. Y en ese libro sí que amplía todo, porque ya no hay tanto riesgo. En principio el riesgo está latente, porque efectivamente ahora veremos que sí lo hay, porque como acabas de decir y anticipar un poco, todo lleva su tiempo y aquí lleva hasta casi entre 150 y 200 años hasta que esto sale adelante. El momento perfecto. Pero sí que todo lo que son las visiones se quedan ahí. Este libro, cuando sale, realmente es un bestseller. Es que la primera edición casi desaparece y llega a tener hasta 8 ediciones. Pero ahora veremos que ocurren más cosas. Y lo más importante es, ¿por qué tiene esta importancia en España? Que es lo que acabas de decir. Vale. Ujú. Porque España
no es solo España, Es es la gran Hispania, promesa. la gran Es la gran promesa, promesa. es la gran promesa. El Sagrado Corazón de Jesús, en sus revelaciones, se manifestó a Bernardo de Hoyos que mi corazón reinará en España. Claro, cuando oímos esa frase, cuando yo la he oído de pequeño, esa frase, mi limitación de España era la España peninsular. Bueno, ni la siquiera No, la España peninsular, porque no. Portugal no forma parte. Era pues una limitación tan grande que decías, ¿cómo puede ser que Jesús, su corazón, reine en España? Pero bueno, tampoco es tanto. Pero claro, cuando se hizo esa aportación, esa manifestación, esa visión a Bernardo de Dios, España era todo el orbe católico. Estábamos desde Filipinas hasta prácticamente el sur de la India, parte de Goa, y desde Sudamérica, Tierra de Fuego, hasta el norte, hasta la parte de Texas, Sí, California, Luisiana. Es decir, España era el 5 mundo. continentes. Estaré en el mundo, incluso en África también. La gran promesa, pues, es un momento en el que lo que está manifestando el Señor es: quiero hacerme presente en todos para todo. Y os ofrezco algo para que podáis continuar el camino que ya os abrí en el Evangelio, es decir, con la buena noticia. Es mi propio corazón, el corazón de Jesús. Y tenemos que pensar que cuando Juan de Loyola escribió ese libro, que el tesoro escondido, pues no tenía muchas más posibilidades que ir o al superior, o ir al Papa, al propio Papa, Al o rey. ir al rey. Volvemos a repetir la historia de Santa María, Margarita María Lacoque, Sí, que también fue al Papa y también fue a- al al rey. rey. En nuestro caso, el rey Felipe V. aceptó y recibió de buen grado, y el Papa tuvo valedores a los jesuitas para intentar demostrar que era un momento bueno el desarrollo del Sagrado Corazón, porque en el momento de Bernardo de Hoyos lo que había era el comienzo de una figura tremenda, que era la masonería con la Ilustración. Y por lo tanto, el corazón de Jesús daba fuerza y pie al mundo católico para poder sobrevivir a ese aluvión, a esa oleada racionalista que pretendía eliminar la espiritualidad y el crecimiento en fe, en lo intangible, como es la fe católica. Sí, además los hechos lo demuestran porque Hispania era no solamente Latinoamérica o Hispanoamérica, la parte de Sudamérica, sino que tenemos que recordar que los primeros pobladores no nativos de Norteamérica, tenemos que irnos a San Agustín, creo recordar que era el año 1655. Fue México, fue Cuba. Si vamos hacia el otro lado, tenemos Asia, tenemos Oceanía. De hecho, tenemos una parte en Australia que era Australia del Espíritu Santo, África, Filipinas. Es decir, España era la tierra donde no se ponía el sol, donde, hablando de Isabel la Católica, de su testamento, de cómo hablaba del mestizaje de todos los virreinatos, España era una nación impresionante. Claro, esa nación implicaba el desarrollo de todo el catolicismo, el cristianismo. ¿Y qué pasa? Pues que la masonería iba creciendo y se iba desarrollando a través de los holandeses y los ingleses, que desde allí fueron creciendo. ¿Qué pasó? Pues hace poco, y tendremos, y agradecidos al coronel Carlos Martínez Vara de Rey, tenemos una entrevista donde nos va a relatar pues, el héroe de Caney y que cómo ha sido la familia, el linaje más condecorado, con más honores de toda la historia de España. Vemos cómo han luchado por defender España, por defender Filipinas, por defender Cuba, por defender la parte que teníamos en Norteamérica, cómo han dado la vida, cómo desde el principio defendían la línea, porque ellos procedían de Alarcón, de Cuenca, de Vara de Rey, que por cierto está cerca de Moratalla, relativamente cerca, limítrofe, para que los musulmanes no subieran, para defender la línea.
Entonces, estamos viendo cómo realmente los hechos demuestran cómo la masonería quería ir tomando terreno. Los que lean este librito de buena o con buena intención, lo voy a leer, serán aprobados en su corazón y tendrán un don especial. Concretamente, voy a citar 3. Los pecadores podrán salir de su estado. Los justos tendrán mayores gracias y los perfectos tendrán un amor purísimo y podrán sentirme. Entonces, esto es un motor impresionante en España, donde él dijo, reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes del mundo. Bueno, pero lo que nos relata Fátima no crean ustedes que es el comienzo del éxito, sino al contrario, el comienzo del éxito era que Juan de Loyola tuvo que mover mucho a nivel de la compañía, de las relaciones y conexiones con el monarca y las relaciones y conexiones con el papado. Y todo eso lo hizo, y como bien dice Fátima, pues el propio Juan de Loyola, pues creemos nosotros que movido por un acto de conciencia, escribió la vida de Bernardo de Hoyos para dejar claro que el libro del Tesoro Escondido no era autor material él, porque quien lo firmó fue él, no hay que dudarlo, pero él conocía y sabía que él había sido simplemente un amanuense, una herramienta de Dios y en manos también de Bernardo para presentar el corazón de Jesús. Pero y se difundió la obra dentro de la Compañía de Jesús y se pudo encontrar y se podía encontrar en bibliotecas, en muchas bibliotecas. Pero sin embargo, el libro incluso a finales del siglo XVIII fue colocado en la lista como libro pues proscrito, un libro prohibido, un libro que no tenía en Nil Ostad. Y así estuvo, posiblemente hereje. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la novedad del Sagrado Corazón de Jesús rompía con absolutamente el elemento litúrgico que hasta la época la Iglesia había podido manejar. La Iglesia, no nos olvidemos que igual que tiene de santa, tiene de pecadora. Igual que nosotros, vivimos en gracia, pero gracias a los sacramentos, gracias a esa limpieza que nos viene del cielo por medio de los sacramentos que viven en la Iglesia. Y decidieron que ese libro estaba proscrito y no fue posible verlo de nuevo a la luz hasta finales del siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX, el libro como tal no tuvo posibilidades, el Tesoro Escondido, de ser manejado y vuelto a leer. Y vuelto a ser algo imprescindible, que es que la Compañía de Jesús, y aquí viene la novedad, se hizo valedora del corazón de Jesús. Y ellos hicieron que dentro de la compañía fuera un elemento imprescindible para el crecimiento espiritual. Y bueno, pues aquí les introduzco pues una obra que ustedes van a tener posibilidad de leer y de conocer en episodios futuros, y es la vida del jesuita Rafael Samper. Preciosa. Es esta obra que, bueno, pues tengo el gusto de presentar, porque es una obra que ha escrito mi hermano, José Luis, y que por lo tanto Rafael Samper como tal es un tío mío. Y es una biografía, es una vida donde se ve 3 elementos fundamentales. Un elemento de cómo un hombre, una persona nacida en una localidad llamada Almudévar, vivió, creció, entró en el seminario, se desarrolló como sacerdote, como postulante, primero como sacerdote y después como jesuita. Vivió la guerra civil y partió a las misiones. Pero dentro de ese elemento hay algo característico en el libro, que les tengo que decir y confesar que si no hubiera sido por el trabajo ímprobo que ha realizado el autor, José Luis Aso, hubiera sido imposible que hubiera llegado a tantas conclusiones como con las que estamos llegando gracias a que Fátima y yo estamos trabajando este manuscrito. Rafael Samper creció espiritualmente gracias a 2 motores. 1, Sagrado Corazón de Jesús, y 2, el corazón de María. Y las consagraciones a los 2 corazones se convierten en leitmotiv
para poder crecer espiritualmente. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues el resultado de esto es, uno, solamente la caridad, el cómo arde el corazón de Rafael Samper por llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Pero no como proselitismo, sino para llevar la buena nueva, la verdad, la salvación. Y así tiene dos movimientos. Uno, querer ir como alma víctima, como persona Holocausto. víctima a Rusia, pero sin embargo, por obediencia, terminó sus días en el mismo Bombay. Esa es la realidad. El corazón inflamado de Jesús y la consagración al corazón de María le llevó a entregar su vida en las misiones. Pero, como ya les digo, y presentaremos con más detalle esta obra porque entendemos que puede dar dos luces. Una de cómo fue el mundo de formación espiritual en los años 40 y 30 dentro de la Compañía de Jesús y cómo Rafael Samper creció espiritualmente gracias al corazón de Jesús y a la vocación fundamental de las apariciones de Fátima y la consagración del corazón de María. Sí. Si me Y permite, además de cómo la sí, entrega al final fue la misión. Sí. sí. Si me permites, hay una frase de él que es per Mariam ad cor Jesu, es decir, a través de María, a través del corazón inmaculado de María, al corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Y la verdad es que es como cuando, la verdad es que yo he leído el libro y a mí me ha enamorado, o sea, tiene partes, tiene una sensibilidad, tiene una profundidad, es impresionante, es impresionante. Pero lo que podríamos decir de él es que realmente hablamos de un nuevo jesuita completamente santo que se ha entregado en holocausto y que ha entregado todo con humildad, que él habla muchísimo de la humildad, de la devoción, por eso él quería ir a Rusia, de la devoción al Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora Rosario Fátima, Nuestra Señora de Fátima. De hecho, cuando la Virgen Peregrina va a la India, él se vuelve a consagrar, la acompaña, ora por ella y todo para la salvación del mundo, para la paz. Pero lo que llama también muchísimo la atención es que él quería hacer todo, quería sacar todo, pero él iba trabajándose interiormente y iba viendo que lo más sencillo, lo más humilde, que los demás brillasen y él en felicidad, en obediencia, pues recibir todo eso. Y lo que hace es que sería como una tercera fase. Tendríamos a la mística Margarita María de Alacoque, que sería la primera comunicación del Señor con todo lo que se relata en los libros. Luego, posteriormente, en el 1733, tendríamos a Bernardo de Hoyos, que él, bueno, pues lo que hace Margarita es la prontitud, la implantación, la comunicación. Bernardo de Hoyos es sintetizar, meditar y comunicar, transmitir, pero para aumentar, para generar, para crear esa devoción. Y esa devoción acompañada de todas las bondades que implica. Y posteriormente tenemos a este nuevo jesuita, joven jesuita, porque entrega su vida en holocausto y además en su libro hay un texto que escribe, que si me permites lo voy a leer, donde él, lo que vemos es que él implanta o implementa, funde y atrae a estos momentos todo lo anterior dicho. Y realmente habla de esa obediencia y formación espiritual. Y su frase, además de en vos confío, sería esta, una frase que a mí me encanta, que es del 20 de junio del 41. ¿Te parece bien que lo lea? Vale. Bueno, hay una del 43 que resume esta fórmula que he dicho, que sería, para bien puedo ofrecer mis santos votos. 1. El espíritu de súplica en la santidad. 2. Mis estudios en el apostolado. 3. Y mis propósitos en martirio violento y lento, que es ofrecerse como alma
víctima como holocausto por la salvación del mundo, en cumplimiento de lo que pidió la Virgen de Fátima, que para él era su luz. Es decir, que tiene un abandono total en su devoción, tanto en el Inmaculado Corazón de María como el de Jesús. Y el 20 de junio del 41 dice, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Rafael Samper escribe en su diario, hoy, 20 meses de estancia en esta casa, me quedan 4 para consagrarme a vos por los santos votos. Es todo punto necesario el prepararme con todo fervor. Te ofrezco como obsequio en este gran día el propósito firmísimo de buscar en todas las cosas la mayor perfección y vuestra mayor gloria. Lo refiero especialmente a 3 cosas. Ujú. Oración, estudio y humildad. Poned en mi yugo de vuestra santa voluntad perfectamente cumplida, que en vos confío y siempre confiaré. Acordaos de vuestra promesa, y aquí vamos a poner unos puntos suspensivos. Me he empeñado en salvarte y te salvaré, es decir, que me harás santo. Yo lo que me gustaría añadir a lo que estamos hablando es que Santa Margarita María de Alacoque murió joven, es decir, recibió el corazón de Jesús como un movimiento espiritual nuevo. Bernardo de Ellos murió joven, 24 años, tuvo la fortuna de morir consagrado ya como sacerdote, pero Rafael Samper murió también joven, con 31 años. No llegó nunca a ser sacerdote. Una de las cosas que a mí me había costado desde joven entender, desde crío, entender que mi tío no hubiera llegado a ser sacerdote, era que había estado prácticamente en la compañía de Jesús desde los 11 años. Desde los 11 años formándose en el seminario menor, en comillas, que tuvo que abandonar al inicio de la guerra por persecución. Y después, tras terminar la guerra, comenzó sus estudios de teología en Sarriá, en Veruela y en Sarriá. Y ante estos hechos, ¿cómo puede ser que no llegara a ser sacerdote? Pues porque Rafael Samper desarrolló con lo que está comentando, ha comentado y ha dado lectura ahora a Fátima, algo que esa humildad la transformaba en obediencia. Él, a lo largo del libro aparece constantemente algo que para los que somos nacidos en esta época donde estamos constantemente decidiendo en libertad y querer decidir en libertad, yo cuando era joven también, él ponía la obediencia de sus superiores y lo que la providencia le fuera mandando. Él quiso y quería ir a Rusia, no fue a Rusia. Él quería ser sacerdote, no lo llegó a ser. Y murió joven como Bernardo de Hoyos y Santa Margarita. Tenemos pues una lección evidente que el Sagrado Corazón de Jesús es, por una parte, un don que el mismo corazón, que el mismo Jesús nos aportó para que con la ayuda de la propia Madre de la Inmaculada y del corazón y la consagración a María por medio de Fátima podamos crecer. Pero nos daba, don Rafael Samper nos daba una enseñanza. La obediencia, la humildad son fundamentales para el crecimiento espiritual. A mí me gustaría dejar patente, haciendo el comentario sobre la vida de Rafael Samper, una cosa que me ha llamado la atención. Él utilizó en toda su formación y en toda su vida el Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón de María para crecer espiritualmente. En el libro que ustedes tendrán la oportunidad de conocer, si lo desean, comprándolo en Amazon, está a coste, es decir, que nadie va a ganar nada, aparece algo muy importante, algo que he podido llegar a la conclusión trabajándolo y meditándolo con Fátima. Y es que tan apenas hay citas a la Sagrada Escritura. En estos tiempos en que nosotros los católicos andamos como locos buscando citas evangélicas, citas del Antiguo Testamento, buscando profecías, hablando sobre Ezequiel, sobre Jeremías, sobre Isaías, sobre Juan, sobre Lucas, sobre Mateo. Rafael Samper en todos sus diarios que están trabajados y transcritos en buena parte
por el trabajo de José Luis Aso, no toca para nada la escritura para su crecimiento espiritual. Se basa en el Sagrado Corazón y en el corazón de María, en la consagración a María y en las apariciones de Fátima como líneas maestras de su crecimiento espiritual. Probablemente nosotros, los católicos postconciliares, hemos crecido en un ambiente donde la Sagrada Escritura, aún así, nos decía que la conocíamos poco, hemos crecido, como digo, conociendo muchísimas partes del Evangelio, muchísimas partes de la Sagrada Escritura. Pero el que habla les tiene que decir que la primera vez que hizo una devoción en la novena al Sagrado Corazón de Jesús fue en Irlanda en el año 2018, en su parroquia. Es cuando menos triste, por no decir otra palabra, que se nos haya robado de una forma tan procaz la devoción al Sagrado Corazón de Jesús durante 50 años. Ustedes dirán, bueno, pues ahí estaba en tu mano, evidentemente. En las parroquias, durante algunos tiempos, se seguían celebrando la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Pero no se engañen, transcurridos algunos años y ya entrados en los 80 y 90, la devoción en España al Sagrado Corazón de Jesús se transformó, cambió y viró, incluso a tal punto que se han transformado incluso las fechas. Sí. El 14 de mayo es cuando este programa se da a conocer y se difunde. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque el 14 de mayo se le dio a conocer a Bernardo de Hoyos la gran promesa: reinaré en España, como dice Fátima, en la España hispánica, en que no se ocultaba el sol nunca, y donde la catolicidad y la universalidad para llevar la fe, como Isabel la Católica lo quiso, era universal. Perfecto, pues a mí, si te parece, yo haría un cierre haciendo un breve repaso de lo más importante, y lo más importante es que el Sagrado Corazón de Jesús se manifiesta primero a la mística Margarita María de Alacoque en Francia. Ahí está, pero tampoco se desarrolla mucho, y es a través de los jesuitas, y en este caso posteriormente en el 1733 con Bernardo de Hoyos y Loyola, que se da a conocer. Pero pasa ese tiempo y hoy por hoy tenemos a un nuevo jesuita joven, muy joven, que ha entregado su vida, que tenemos un montón de documentación, de cartas, de pruebas objetivas, donde él donde se evidencia todo esto, y realmente lo que hace es que se genera una integración de todo esto. ¿Y cómo lo hace? Pues si te parece, lo voy a leer. Él es una fuente de energía que permite vivir lo ordinario con una intensidad extraordinaria. Y hay una frase, unas breves palabras que lo resume en todo, todo. Sus palabras, y con las que cierra muchos días de su diario, es: Señor, en vos confío. En vos confío. Y me gustaría simplemente dejar una aclaración, y es que algunas veces, en algunas ocasiones, se ha intentado presentar por parte de algunos, vamos a decir, sacerdotes, una semejanza, un paralelismo entre el corazón del peregrino ruso o de las meditaciones patrísticas sobre la meditación sobre el corazón de Jesús, al corazón de Jesús, a la devoción del corazón de Jesús. Son dos cuestiones que no tienen nada que ver una con otra. La primera es entrar en el mismo corazón de Jesús para entrar en ese crecimiento espiritual que a veces nos cuesta tanto. Entrar en la meditación del corazón de Jesús desde la perspectiva ortodoxa del peregrino ruso es entrar en una situación espiritual de quietismo. El corazón nos lleva al movimiento, a la acción, a la caridad, a la obediencia, a la humildad. Debemos pues ver que son dos caminos, pero que uno y otro no tienen nada que ver. Evidentemente no son contrapuestos, pero
no debemos confundir la meditación del peregrino ruso con la vida interior que se alcanza con el corazón de Jesús. Y para muestra la que Rafael Samper en sus diarios nos dejó por escrito y nos dejó bien claro. Bueno, pues si quieres cerrar y comentar alguna cuestión más, Fátima. Pues decir per María ad cor Jesu. Y gracias. A Jesum per Mariam. Y para cerrar vamos a rezar un Ave María para que ella sea la Madre del Cielo que nos lleve al corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí y no lo duden que tendremos una segunda entrega del Corazón de Jesús, porque el Sagrado Corazón de Jesús fue visto y recibido como munición interior por parte de Jacinta en Garabandal. Y hay tantos aspectos del Corazón de Jesús en el tintero que volveremos sobre ello, porque además también tenemos novedades para junio con respecto al Sagrado Corazón de Jesús, no solamente el Sagrado Corazón de Jesús el día 20, sino además el hecho de que a finales de junio vamos a poder celebrar la gran promesa todos juntos. Hasta aquí, Fátima, hasta la siguiente. Chao. A todos ustedes, gracias, chao.